buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la inteligencia emocional. Es uno de los problemas sociales muy importantes. La inteligencia emocional es uno de los conceptos clave para comprender el rumbo que ha tomado la psicología en las últimas décadas. De un mundo pues preocupado por este problema, surgió este concepto de un modelo preocupado fundamentalmente en los trastornos mentales por un lado y por las capacidades de razonamiento que hay. Se ha pasado a otro en el que se considera que las emociones son algo pues muy interesante a nuestro comportamiento y actividad mental eh, no patológica y que por consiguiente son algo que pues se debe hacer. Eh, Así pues, la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos fluir eh, de un modelo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación, perdón, de los estados emocionales de los demás. Eh, este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias que ocupamos de adaptación en el medio en el que nosotros nos desarrollamos. Eh, Siempre hemos oído decir que el consciente intelectual es un buen indicador para saber si una persona será exitosa en la vida o no. La puntuación de un test de inteligencia podría establecer una relación fuerte en el desempeño académico y el éxito profesional. Esto no es sí incorrecto, pero nos ofrece una imagen desgastada e incompleta de lo que es la realidad. De hecho, los investigadores y las corporaciones empezaron a detectar hace algunas décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras, que iban más allá del uso de la lógica y de la racionalidad. Y estas capacidades no eran evaluadas mediante pues estos test de los que yo les estoy hablando, los test de inteligencia. Es necesario tener en cuenta una concepción más amplia de lo que son las habilidades cognitivas básicas, aquello que entendemos que es la inteligencia. Prueba de ello es que empezaron a ganar terreno algunas teorías de inteligencia que intentaban comprenderla desde ópticas diferentes, como la teoría de las inteligencias múltiples, la teoría de Raymond Cartel y pues otros autores los cuales te abordaron temas relacionados con esto, que explicaban las diferencias entre la inteligencia fluida y la cristalizada o inteligencia emocional que puntualizó otro autor. Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos podemos dar cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en el que estas pues influyen decisivamente en nuestra vida. Aunque no nos demos cuenta, siempre van a estar ahí. Podríamos plantearnos, por decir, si compré mi coche haciendo cálculos sobre la rentabilidad y lo compraré con otros modelos y marcas. También otra pregunta puede ser si elegí a mi pareja porque era objetivamente la mejor opción o es mi empleo el que me ofrece el mejor salario. Gran parte de nuestras decisiones son influencia en mayor o menor grado por las emociones que
pues conlleva estas decisiones y estas preguntas que nos podemos hacer a diario. No solo estas, sino pues yo creo que muchas más. Ante esta realidad cabe resaltar que existen personas con un dominio en su faceta emocional, obviamente muchos más desarrollados que pues otras. Y resulta curioso en su faceta emocional, muchos más desarrollado que otros. Y resulta pues curiosa la baja correlación entre la inteligencia clásica, que es la más vinculada al desempeño lógico y analítico, que la inteligencia emocional. Aquí podríamos ejemplificar esta idea sacando a la colación el estereotipo de estudiante. Una máquina intelectual capaz de memorizar datos y llegar a las mejores soluciones lógicas, pero con una vida emocional y sentimental pues muy vacía. Por otro lado, podemos encontrar personas cuyas capacidades intelectuales son muy limitadas, pero en cambio consigue tener una vida exitosa en lo que se refiere al ámbito sentimental e incluso en lo profesional. Pueden desarrollarse de una manera pues muy eficaz. Este par de ejemplos son llevados al extremo porque son poco habituales, pero sirven para percatarse de que es necesario prestar más atención a, a la clase de habilidades emocionales que pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad tanto o más que nuestra capacidad de puntuar alto en un test de inteligencia convencional, es lo que hablábamos de conceptos y todo, pues eso es lo analítico. Para eso es importante profundizar en la inteligencia emocional. Los elementos de la inteligencia emocional, el gran pues teórico de la inteligencia emocional, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, nos señala que los principales componentes que integran la inteligencia emocional pues son estos, es el autoconocimiento emocional o autoconciencia emocional. Esto se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen. Pues es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento. ¿Cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles? Mucha gente se sorprende de lo que se conoce a ellos mismos al expresar esto. Por ejemplo, este aspecto nos puede ayudar a tomar pues, decisiones cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado y que muchas veces así sucede. Tanto si nos encontramos demasiado alegres y excitados como si estamos tristes y melancólicos. Las emociones aquí juegan mucho, mucho, mucho. Las decisiones que tomemos estarán medidas por la poca racionalidad. Así pues, lo mejor será esperar pues algunas horas hasta que volvamos a tener un estado mental relajado y sereno, que estas emociones no estén divagando por la mente. Entonces, con lo que pues esto será más sencillo poder valorar la situación y de acuerdo a eso tomar pues decisiones mucho más racionales y que no sea solo así espontáneamente. También tenemos el autocontrol, que puede ser también la autorregulación. El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones que pues están generando para no dejarnos llevar por ellos ciegamente, es lo que decimos, tomar una decisión clara y concreta. Consiste en saber pues detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas.
así como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar para algo bueno y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para resaltarle poder a otra que nos daña más que las que nos están beneficiando. Por poner pues un ejemplo, no es raro que nos enfademos con nuestra pareja, pero si fuéramos esclavos de la emoción del momento estaríamos continuamente actuando de una forma irresponsable o impulsiva. Y luego pues nos arrepentiríamos de esta actuación. Eh, es cierto que buena parte de la regulación de las emociones consiste en saber gestionar nuestro foco de atención, de manera que no se vuelva contra nosotros y no nos sabotee, porque pues muchas ocasiones es lo que pasa y muchas ocasiones las personas no saben manejar o no sabemos manejar estas emociones y tomamos decisiones incorrectas. Por Se ha observado que la capacidad de autocontrol está muy ligada a las habilidades a la hora de utilizar el lenguaje. En muchos aspectos, saber gestionar adecuadamente las propias emociones deben o depende de encontrar narrativas que nos permitan priorizar más unos objetivos a largo plazo que otros que tienen que ver y que tienen que ver con ceder a los impulsos a lo inmediato, a lo ya, es a corto plazo. Esto encaja con el hecho de que la inteligencia emocional tiene mucho en común con la inteligencia verbal, tal y como se ha visto en el analizar las puntuaciones en pruebas de inteligencia de muchos individuos. Ambos constructos psicológicos se pueden pues relacionar mucho y pueden sobrar mucha información sobre esto. También pues otro punto sería la automotivación. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permiten mantener la motivación. ¿Qué es la motivación? Bueno, la motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más estrechamente con el desarrollo del ser humano. No se caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de las personas con la situación. Por ello varía de una persona a otra y en una misma persona puede variar en diferentes momentos y situaciones. Eh, Motivar a alguien en sentido general se trata de crear un entorno en el que éste pueda satisfacer sus objetivos personales aportando su energía y pues mucho esfuerzo. De ahí la importancia de que los directivos dominen esta temática para que valoren y actúen, procurando que los objetivos individuales coincidan lo más posible con la de la organización. El propósito, pues, de esto es que las personas se sientan bien y que las personas no se dejen llevar solamente por un impulso. Así como en la automotivación tenemos lo que es el concepto de motivación y establecer nuestras atenciones en las metas en vez de los obstáculos. En este factor es impredecible cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que tenemos que valorar al ser proactivos y actuar con tesón y de forma positiva ante los... Gracias a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para llegar a las metas que racionalmente sabemos que nos benefician, podemos dejar atrás aquellos obstáculos que solo se fundamentan en la costumbre o el mismo
identificado, el miedo identificado a lo que puede pasar. Y yo creo que no tenemos que vivir en eso. Tenemos que pues seguir adelante y no quedarnos solamente en eso. Además que la inteligencia emocional incluye nuestra habilidad a la hora de no ceder a las metas a corto plazo que pueden llegar a eclipsar los objetivos a largo plazo. A pesar de que los segundos fuesen mucho más importantes que los primeros, si no fueran ofrecidos también a corto plazo, pues habría un gran problema, que pues habría proyectos ambiciosos, planes de ganar mucha experiencia. Otro punto importante es el reconocimiento de las emociones en los demás, que podría aquí entrar la empatía. Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan o de forma inconsciente y que a menudo emiten de forma no verbal. La detención de estas emociones ajenas y sus sentimientos que pueden expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos, que puede ser un gesto, una reacción fisiológica, un tic, no sé, otro ejemplo. Nos puede ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con la persona con la que nos relacionamos. Además, el reconocer las emociones y sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que lo expresan. Las personas empáticas son las personas que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Otro punto son las relaciones interpersonales o, bueno, habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una fuente impredecible para nuestra felicidad personal e incluso en muchas ocasiones, en muchos casos, para un buen desempeño laboral, esto es muy importante. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas que nos sugieren cosas con muy buena vibra. Una de las claves de la inteligencia emocional es esto, que hay buena vibra, que se llevan bien y que pueden trabajar de manera pues en conjunto. Y es que este tipo de inteligencia está muy relacionada con la inteligencia verbal, de manera que una parte se puede relacionar entre sí. Esto puede ser debido a que parte del modelo en el que experimentamos las emociones está mediado por nuestras relaciones sociales y por nuestra manera de comprender lo que dicen los demás. Así, gracias a la inteligencia emocional, vamos más allá de pensar en cómo nos hacen sentir los demás. Y tenemos que tener en cuenta que además que en cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado. Quizás si alguien ha hecho un comentario despectivo sobre nosotros es porque sienten envidia o porque simplemente necesita basar su influencia social en este tipo de comportamientos. O, en definitiva, la inteligencia emocional nos ayuda a pensar en las causas que han desencadenado que otros se comporten de un modo que nos hace sentir de un modo determinado. En vez de empezar pensando en cómo nos sentimos y hacemos sentir a las otras personas, tenemos que pensar primero, pues yo creo que en cómo hacemos sentir a esas personas, para que así nos sientamos bien
y que como personas y en lo personal pues nos traten de una manera pues muy bien y sentirnos pues bien con ellos, con nuestro rol de trabajo, con el equipo de trabajo que tenemos. ¿Por qué las empresas necesitan este tipo de inteligencia? Hoy en día son muchas las corporaciones, las empresas que invierten grandes sumas de dinero en forma a sus empleados en inteligencia emocional. La razón de esta apuesta estriba en que las empresas se han dado cuenta que una de las claves del éxito comercial y de la venta de sus productos radica en el grado de que sus trabajadores son capaces de reconocer y controlar sus emociones, así como las de sus clientes. Es lo que decíamos, que hay que tener empatía con las demás personas. En casi impensable concebir un comercial de ventas que carezca de habilidades en el trato con los clientes. Un empresario sin motivación para la dirección de su campaña o un negociador que no sea capaz de controlar sus impulsos y emociones, todo el conocimiento técnico basado en la mejor relación entre estudios académicos y experiencia no será ninguna garantía para estas personas, porque tarde o temprano pueden tener dificultades, ya sea con su personal o con los clientes. También cabe resaltar que el proceso de la selección del personal de las empresas es una tendencia que va enfocada a poner al candidato en situaciones de fuerte estrés o incomodidad para así poder examinar su reacción y su capacidad para lidiar sus emociones. A pesar de que varios psicólogos ya habían señalado la insuficiencia de los elementos cognitivos y racionales como únicos indicadores de inteligencia, el concepto llega a surgir en 1983 con el psicólogo Gardner, quien considera que el test de coeficiente intelectual como suficiente para lograr una apreciación en lo de la inteligencia y se ha aplicado en muchas escuelas, muchos trabajos, empresas, en muchas ocasiones. Existen pues dos formas muy elementales de lo que es la inteligencia emocional, que es la inteligencia interpersonal, que implica entender y comprender las emociones de los otros y tener las habilidades para reaccionar según el estado anímico del otro. Es lo que hablábamos pues ya mucho de la empatía, pero es algo muy importante para manejar la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal implica entender y comprender las propias emociones, de tenerlas en cuenta en todo momento para tomar cualquier decisión, y ya sea en lo laboral, en lo familiar o en lo personal. Y ser capaz de regular las emociones según la situación en la que nos estamos enfrentando. La difusión del concepto entre la población a partir de la divulgación científica que nos hace este gran autor nos lleva a cabo pues en diversos académicos, lo lleva a cabo en diferentes test y pues es algo que se generaliza rápidamente en la sociedad, especialmente en el ámbito empresarial, proyectivo y herramientas para reforzar las habilidades intra e interpersonales, de las que yo ya les estoy mencionando. La divulgación del concepto también impulsó a la aparición de numerosos tests con el objetivo de medir, calcular
y comparar las habilidades emocionales que tienen las personas. Pero al no ser así, o sea, no ser las características efectivas y sentimentales de fácil medición, muchos de estos test no cuentan con un aval científico. Existen ciertas habilidades prácticas para que se manifiesten con mayor intensidad en las personas emocionalmente inteligentes, tales como pues la empatía, la capacidad de motivación, tanto hacia uno mismo con otras personas. La autoconciencia, la capacidad de control, la exteriorización de las emociones, el liderazgo y otros conceptos. Generalmente estas habilidades son utilizadas como indicadores de la inteligencia emocional. Cuando se quiere medir esta habilidad psicológica, se utilizan estos diferentes conceptos, los que ya les mencioné. La inteligencia emocional desempeña un papel muy central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, el autocontrol emocional y motivación de las personas pueden condicionar el trabajo de equipo, haciéndolos más o menos eficiente y satisfactorio, que es lo más importante yo creo que para una empresa. Estas habilidades también son muy importantes en la capacidad de las personas de convencer, manipular e incluso dominar a los demás. Los líderes tienden a ser personas emocionalmente inteligentes. Este concepto también ha tenido un enorme impacto en el ámbito educativo, introduciendo la cuestión de los elementos emocionales, la relación entre el docente y el alumno. También aquí la importancia de que esto tiene al momento del aprendizaje cognitivo, tanto la inteligencia emocional del docente como la del alumno tiene un peso significativo en el resultado exitoso o en el proceso de enseñanza. Es algo muy importante. En cuanto en el respaldo científico, los estudios científicos de la inteligencia emocional se han enfocado tanto en la vida personal de los individuos y su aprendizaje emocional durante su infancia y la adolescencia, como también otros factores que son los biológicos y los anatómicos, tales como el papel desempeñado como la amígdala y el hipocampo en la evolución de las emociones, que estos son los que la producen, o la importancia que cumplen estas hormonas. También en la literatura científica existen grandes modelos de inteligencia emocional, que está el modelo mixto, combinan las habilidades emocionales con los elementos de la personalidad. Estos dos se combinan para llevar a cabo un modelo mixto, un modelo que pueda trabajar de dos formas. Un modelo también, el modelo de habilidad o de la introspección. Esto es muy importante, mientras que el primer modelo está más difundido gracias al marketing que se ha tenido y a la publicidad. Esto llega más a eso de empresas. El modelo de habilidad cuenta con más apoyo dentro de la comunidad científica, dentro de la comunidad psicológica.
Y bueno, estos fueron los temas, bueno, este fue el tema y sus elementos de los cual el día de hoy hablamos. Espero les haya pues servido y que sea de gran interés para la sociedad. Muchas gracias.